Laudetur Jesus Christus. Queridos hermanos, vamos a continuar con el tema que iniciamos en el video pasado, tratando de discernir bien cómo se debe entender católicamente ese episodio del capítulo 6 del Génesis, en que los hijos de Dios toman como mujeres a las hijas de los hombres. Y habíamos recogido la enseñanza, ya también muy antigua, a partir de las Colaciones de Casiano, una obra muy preciosa para todos los que llevan vida monástica, todos los que intentamos llevar lo mejor posible en estas circunstancias la vida de entrega al Señor. Y habíamos visto cómo se nos explica ya este texto tomado de la tradición más antigua en la Iglesia, de esta manera. En la conferencia octava habíamos escuchado lo siguiente: mientras duró la separación de las razas, los hijos de Set, dignos del noble tronco de que procedían, merecieron por su santidad el nombre de ángeles de Dios, o como reza en algunos ejemplares, de hijos de Dios. Los hijos de Caín, con signo inverso, son llamados hijos de los hombres, en razón de su impiedad y la de sus padres, no menos que por sus obras terrenas. Clarísimo entonces cómo acá esta expresión ya, vean que es muy conocida desde la antigüedad más remota. Vamos entonces a ver las citas de la Sagrada Escritura que se refieren a Helio. Voy a tomar la Sagrada Escritura en la versión de Monseñor Juan Strobinger, con las citas con las que él comenta, las citas que traen el comentario de Monseñor. En el capítulo 6 del Génesis veíamos lo siguiente: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de entre todas ellas por mujeres a las que les agradaron. Y comenta en el versículo 2, el comentario del versículo 2, Monseñor Strabinger lo comenta de esta manera: ¿quiénes son estos hijos de Dios? Y aclara, el término, hacia el final de la cita, el término hijos de Dios no es exclusivo de los ángeles, sino que se aplica también al hombre. Y menciona la serie de citas que vamos nosotros ahora a recorrer. Y hablando de las hijas de los hombres, dice: las mujeres de la raza de Caín, que corrompieron a los, entre comillas, hijos de Dios, es decir, a los hijos del linaje de Set. Vamos entonces a las otras citas que van a aclarar estos significados. Vamos al libro del Deuteronomio, capítulo 14, versículo 1 y 2, donde el Señor prohíbe tomar las costumbres paganas, y va a decir lo siguiente: vosotros sois hijos de Dios, hijos de Yahvé, vuestro Dios. Y el versículo 2: pues eres un pueblo santo para Yahvé tu Dios, y te ha escogido Yahvé para que seas un pueblo peculiar suyo entre todos los pueblos que hay sobre la tierra. Pueblo de Yahvé, sois hijos de Yahvé, sois hijos de Dios. Y fíjense el comentario a este versículo. Dice: sois hijos de Yahvé. La filiación divina, el más alto de los dones que nos ha conquistado Jesús, se nos anticipa aquí desde el Antiguo Testamento. Nada menos. O sea, Dios mismo está hablando a su pueblo como sus hijos. Vamos al libro de la sabiduría, el capítulo 5,
en donde ya se aplica también este término, hijos de Dios, a los justos que padecen y que incluso son muertos a manos de los inicuos, los enemigos de Dios. Versículo 1. Entonces los justos se presentarán con gran valor contra aquellos que los angustiaron y les robaron sus fatigas. Y en el versículo 5 dice, mirad cómo son contados en el número de los hijos de Dios, y cómo su suerte es estar con los santos. Estos justos que han padecido son contados en el número de los hijos de Dios, y su suerte es estar con los santos. Hermanos, esto además es muy consolador, porque cuántas veces sucede que les ha pasado seguramente a ustedes también, que están empleados en una labor santa, una labor querida por el mismo Dios, y de pronto intervienen estas fuerzas malignas, estos enemigos del Señor, y les estropean la obra. E incluso la liquidan, literalmente. Bueno, es maravilloso igual, porque es un permiso especial que tienen del Señor para incluso desapegarnos de la misma obra que el Señor había enviado a hacer. Así que no hay que temer, porque nada se pierde en el libro de la contabilidad divina, nada se pierde, porque todo se recupera después con creces. Fíjense, estos que les quitaron la obra, los angustiaron y les robaron sus fatigas, después son contados en el número de los hijos de Dios. Así que no temamos nunca. Todo lo que el Señor encomienda, sí o sí, lo lleva Él a término, de una manera o de otra. Vamos al profeta Isaías. Qué hermoso y qué terrible esta queja del Señor. Capítulo 1 de Isaías, versículos 2 y 3. Oíd cielos, y tú tierra escucha, porque habla Yahvé. He criado hijos y los he engrandecido, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce al que lo posee, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no me conoce. Mi pueblo no tiene inteligencia. Mi pueblo, he criado hijos y los he engrandecido, dice el Señor. Hijos de Dios. Terrible esto, hermanos, porque también cuántas veces se nos aplica a nosotros que por no haber prestado atención como debíamos haberla prestado a la palabra del Señor, a la doctrina santa, nos hemos dejado engañar, sobre todo con toda esta desgracia de la toma de los altos puestos en la jerarquía de lo que fue la Iglesia Católica, visible, hoy tomada por los enemigos del Señor. Y justamente por no haber prestado atención, uno se ha dejado llevar por las doctrinas extrañas. Realmente éramos como estos que no conocíamos al Señor, porque estábamos envueltos en otras cosas. Mi pueblo no tiene conocimiento, Israel no me conoce. Terrible. Todos tenemos que hacer penitencia, hermanos, por el tiempo que hemos desperdiciado, el tiempo en que no estábamos aplicados como debíamos a la palabra del Señor, en la enseñanza verdadera. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Escuchemos cómo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el único nombre dado a los hombres bajo el cual tenemos la salvación. El Señor nos dice en el capítulo 5 de San Mateo, estamos en el Sermón de la Montaña, en el versículo 9.
Bienaventurados los pacificadores. Otra versión dice los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Hermanos, los que trabajan por la paz verdadera, la paz de Dios, en la verdad. No hay paz sin verdad. Esos serán llamados hijos de Dios. Ven, aplica el término, la expresión hijos de Dios. Y así después la van a desarrollar, por ejemplo, San Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 4 de la carta a los Gálatas, versículo 6 y 7, cuando está hablando de cómo el Señor redime a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y dice, y porque sois hijos, envió Dios a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por merced de Dios. La filiación divina, filiación de hijos de Dios, que nos hace hijos de Dios. Por lo cual podemos decirlo con toda certeza y toda verdad, que somos hijos de Dios. Y en la carta a los Efesios va a decir también, entre otros pasajes, seleccionamos nomás, ¿no? En el capítulo 5 de la carta a los Efesios, versículo 1, dice, imitad entonces a Dios, pues que sois hijos de Dios. Sois sus hijos amados. Imitad entonces a Dios, pues que sois sus hijos amados. Fíjense ustedes. Esta es la... Y me viene a la mente ahora algo que el mismo Señor decía en otro pasaje del Sermón de la Montaña. Esperen que lo busque. Acá. En San Mateo capítulo 5, también, versículo 45. Cuando el Señor dice que debemos amar a nuestros enemigos, rogar por los que os persiguen, dice, a fin de que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace levantar su sol sobre malos y buenos y descender su lluvia sobre justos e injustos. Y al final, en el versículo 48, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ven. Maravilla. Esa entonces, hermanos, es la recta noción de este pasaje, desde el Génesis, cómo se aplica la expresión de hijos de Dios. Primero, como hemos visto, en primer lugar, a los ángeles que permanecieron firmes, fieles al Señor, que no abandonaron su dignidad, no abandonaron su puesto, van a decir los santos padres. Luego a los descendientes de Set, mientras permanecieron fieles y no se juntaron con la raza de Caín. Luego se aplica esta noción a los justos. Dios mismo la aplicaba también a su pueblo, los hijos de Israel, seréis mi pueblo, hijos de Yahvé. En fin, el Señor ya en la ley del Evangelio, merced a su muerte y resurrección, ya nos confirma en este don de hijos de Dios con la filiación adoptiva realísima, que nos eleva a esta categoría de llevar la vida divina, ser incorporados a la vida divina. Así es, hermanos, esta es la recta noción que debemos nosotros guardar y trabajar. Lejos, muy lejos de toda confusión, sabiendo que cuando el demonio no puede impedir algo,
lo tuerce, lo enreda, lo ensucia. Y eso es lo que está haciendo concretamente con este tema de los hijos de Dios, los hijos de los hombres. Recuerden que se nos está tratando de llevar hacia directamente la adoración de los demonios, bajo la imagen de los extraterrestres y de lo que vendrían a ser. Ay, Dios nos libre. Es el culto demoníaco lo que se está tratando de imponer, y a pasos agigantados. Así que permanezcamos muy lejos de todos esos embustes, fieles al Señor, repasando estas verdades, meditando estas citas, dando gracias al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, porque con su sangre nos ha redimido, nos ha hecho un pueblo santo para Dios. Permanezcamos en Él, y tratemos de compartir esta recta interpretación con aquellos que están siendo confundidos por lo que se está difundiendo de muchas maneras, ya sea por escrito, ya sea en otros blogs, en otros canales de YouTube. Hay muchos medios que están empleados en esta confusión. Dios nos bendiga entonces, y retomaremos algún aspecto de este tema en el próximo video, Dios mediante. Maránata, ven Señor Jesús. Dios nos bendiga a todos.